Seguro que ha pasado alguna vez. Un corte de carne carísimo que acaba siendo una decepción. Y otro, mucho más humilde, que queda espectacular. Bueno, pues hoy vamos a resolver ese misterio. Vamos a analizar las pistas que esconde cada pieza, para entenderla y al final, claro, cocinarla a la perfección. Para resolver este enigma culinario vamos a seguir 5 pistas clave. Empezaremos con esa gran paradoja que nos encontramos en el plato. Luego diferenciaremos 2 conceptos que son cruciales y que se confunden siempre. Aprenderemos a leer la historia del animal en sus fibras, entenderemos la ciencia que ocurre al cocinar y finalmente lo juntaremos todo en 2 reglas de oro. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, por la gran paradoja. Es esa experiencia un poco frustrante que casi todo el mundo ha vivido en la cocina alguna vez. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Se invierte en un buen solomillo para una ocasión especial y queda seco. Y otro día se prepara un guiso con una carne súper económica y el resultado es increíblemente tierno, sabroso. A ver, no es mala suerte, es pura ciencia. Y la respuesta está en no confundir el precio de la carne con el método de cocción que necesita. Y aquí está la primera gran pista, la que lo cambia todo. La clave para empezar a entender es diferenciar 2 palabras que solemos usar casi como si fueran lo mismo, pero que significan cosas completamente distintas: categoría y calidad. Fijaos por qué esto rompe un mito. La categoría simplemente nos dice de qué parte del animal viene el corte. Un solomillo, por su anatomía, siempre será de categoría extra. Pero la calidad nos cuenta la historia de ese animal, cómo se crió, qué comió, su raza. Por eso es perfectamente posible tener un solomillo de categoría extra pero de una calidad malísima. Y al revés, un rabo, que es de tercera categoría, puede ser de una calidad excepcional. Entonces, ¿qué define la calidad? Pues básicamente la biografía completa del animal, desde su raza y su edad hasta si pastó libremente o vivió estabulado, lo que comió o cómo se maduró y conservó después su carne. Cada uno de estos detalles deja una huella imborrable en el sabor y la textura final. Vale, pasemos a la siguiente pista, que es casi como aprender a ser detectives en la carnicería, porque la vida del animal nos chiva, literalmente, cómo debemos cocinar su carne. Aquí la diferencia se ve clarísima. Un animal que se ha movido, que ha campeado, desarrolla más músculo y sobre todo más colágeno. El colágeno es ese tejido que une las fibras, como si fuera el cemento del músculo. Esto hace que la carne sea más dura, sí, pero también es donde se concentra una barbaridad de sabor. Por otro lado, un animal joven que apenas se ha movido tiene una carne mucho más tierna, pero claro, con un sabor más suave. Y esto, claro, nos lleva directos a la cocina. Es pura lógica. Si tenemos una carne dura pero sabrosa por su colágeno, ¿cuál es el objetivo? Disolver ese colágeno. ¿Y cómo se hace? Pues con cocciones largas y a fuego lento, como los guisos. En cambio, si la carne ya es tierna, el objetivo es no estropearla. Así que necesita justo lo contrario, cocciones muy cortas a temperatura muy alta, como una plancha o una parrilla. Para ponerlo en práctica, aquí tenemos la chuleta, la clasificación oficial. Saber si un corte es de primera, segunda o tercera nos da una pista inmediata sobre su estructura. Así sabemos que el morcillo o el rabo de tercera son perfectos para guisos largos y que el solomillo o el lomo de extra y primera son para la plancha. Bien, ya sabemos leer la carne en crudo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos calor. Porque cocinar no es solo calentar, es una transformación química. Cocinamos por 4 razones principales. La primera, la más obvia, es por seguridad. Pero las otras 3 son pura gastronomía. Buscamos un aspecto atractivo, desarrollamos sabores y aromas que no existían y, muy importante, ablandamos las texturas para que la carne sea más fácil de masticar y de digerir. Y ese sabor y ese aroma a asado tiene el nombre científico. Es la reacción de Maillard. Es esa magia que sucede en la superficie de la carne cuando se expone a altas temperaturas, creando cientos de compuestos nuevos que nos hacen salivar. Es la culpable de esa costra deliciosa de un buen filete. Pero ojo, un detalle crucial. El punto de cocción no lo da el tiempo, sino la temperatura interna. A unos 55 grados tenemos una carne jugosa. A partir de los 70 grados, las fibras del músculo se han contraído tanto que han expulsado casi todo su jugo, dejando la carne seca y dura. El control de la temperatura es la clave absoluta de la textura. Muy bien, pues ya tenemos todas las pistas. Ahora solo queda unirlas para formular las 2 leyes fundamentales que nos van a guiar en la cocina a partir de ahora. Pero antes, un dato que es impactante. 3/4 partes de un filete crudo son simplemente agua. Así que el gran reto al cocinar es en realidad mantener la mayor cantidad de esa agua dentro de la carne. La pérdida de agua es lo que convierte una pieza jugosa en una suela de zapato. Y si hay un solo consejo para ganar esa batalla contra la sequedad, es este: dejar que la carne repose después de cocinarla. Es sin ninguna duda el paso que más se ignora y a la vez el que más transforma el resultado final.
La explicación es sencillísima, pero brillante. Durante la cocción, el calor aprieta las fibras y empuja todos los jugos hacia el centro de la pieza. Si cortamos la carne inmediatamente, todo ese jugo se derrama en el plato. Un desastre. Pero si la dejamos reposar unos minutos, las fibras se relajan y vuelven a absorber esos jugos, que se redistribuyen por toda la pieza. Así, cada bocado es tierno y sabroso. Y aquí lo tenemos, todo resumido, las 2 reglas de oro. Para carnes duras ricas en colágeno, cocciones largas y suaves para convertir ese colágeno en una gelatina melosa. Y para carnes tiernas y con poco colágeno, cocciones cortas y muy calientes para dorar por fuera sin que se seque por dentro. Es así de simple, así de lógico. La próxima vez que nos encontremos ante una pieza de carne, ya no veremos solo un trozo de comida, sino una historia. Una historia sobre la vida de un animal, su estructura y, lo más importante, una historia que nos dice cómo sacar su máximo potencial. La pregunta es, en la próxima compra, ¿cuál será la primera pista que se buscará?